Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Espíritu Santo, venimos hoy aquí, Señor, con el propósito de que tú nos instruyas, nos hables, nos dirijas, Señor. Solo con tu ayuda lo podemos hacer, Espíritu Santo. Nuestro caminar, nuestro levantarnos, Señor, es dirigido bajo tu presencia, bajo tu gracia. Y hoy, Señor, esta palabra, Padre Santo, es para que nosotros, Señor, también podamos, Señor, honrarte en nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestra manera, Señor, de ser también, Padre Santo, tienen que ser moldeados, Padre. Así como tú, Señor, como las manos en el barro del alfarero fuimos ese barro, Señor, así también tenemos que ser moldeados conforme a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche les quiero compartir, ¿verdad?, la palabra en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Amén. El mensaje de esta noche le he llamado acciones verso lo que Dios dispone. Y leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo: Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, y ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza, lo librara de su incomodidad, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda el alma morir, diciendo: mejor es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tiene acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo: Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apropiarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Pueden sentarse, mi hermano. El mensaje, como les decía, se titula, ¿verdad?, acciones versus lo que Dios dispone. Y una de las cosas, ¿verdad?, que la Biblia nos habla acerca de Jonás. Ya sabemos en los primeros capítulos acerca de la desobediencia que él tuvo y que él quería hacer y tomar sus propias decisiones de acuerdo a lo que él quería y no conforme a lo que Dios se había dado la orden, ¿verdad? Entonces vemos que, pero al leer la oración, ¿verdad?, en el capítulo 2, cuando Jonás está dentro del pez, ¿verdad?, nos da la impresión de que ya Jonás había entendido esa orden al huir de Tarsis, al huir a Tarsis, ¿no? Entonces, pero cuando venimos y vemos en el capítulo 4, el versículo 1 que comienza, dice: y esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Contradictorio, ¿verdad?, lo que en realidad estaba anteriormente Jonás. Y es que muchas veces hoy hablaremos acerca de nuestro carácter. Amén. Ese carácter que a veces aprende cosas a nuestro entorno y que nos va formando nuestra forma de ser. O sea que muchas veces nosotros reaccionamos, ¿verdad?, habitualmente frente a esas situaciones que es en nuestro día de vivir. Y esas acciones hacen que muchas veces emitamos juicios, ¿verdad?, sobre situaciones que tal vez se nos presentan alrededor nuestro. Como Jonás, también juzgamos, como Jonás también emitimos juicios, y como Jonás también pensamos qué es lo correcto según esa manera de pensar que tenía Jonás.
Jonás le dice, ¿no era esto lo que yo te decía? ¿Verdad? Entonces, en otra palabra dice, por eso fue que te desobedecí. Por eso no fui a Nínive, sino que fui a Tarsis, ¿verdad? Entonces, pero hay en el capítulo 3, versículo 6, dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo, mi nombre, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua. El Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Vemos que el rey tomó esa decisión porque como Jonás llevó ese mensaje, ¿verdad? Donde decía que Nínive iba a ser totalmente destruida, ¿verdad? Pero dice que el rey inmediatamente se levantó y proclamó ayuno, se despojó de todo lo que tenía, se despojó del mismo trono que en él estaba, amén, y emitió un edicto. Vemos que lo que Dios dispuso, ¿verdad?, sobre Nínive fue arrepentimiento, al ver la acción que el pueblo de Nínive había hecho. Entonces esa reacción le desagradó a Jonás, ¿verdad? Le desagradó a Jonás lo que Dios había hecho sobre Nínive. Por eso es que el versículo 4.1 dice, y se enojó en gran manera, y decía, y no es esto lo que yo decía. Entonces muchas veces también esas actitudes, ¿verdad?, de Jonás, vemos que también a veces son irreverentes, ¿verdad?, en la forma de actuar. Pero Dios vio la acción que el rey hizo, ¿verdad?, y Jonás no lo vio. Pero algo que nos llama la atención, ¿verdad?, en este capítulo, en este versículo, del 2, dice, aun cuando estaba yo en mi tierra, por eso me anticipé a huir, sabía yo que tú eres. O sea, vemos que dice, sabía yo que tú eres. Lo describe como cuando uno tiene una relación cercana con aquella persona. Vemos que Jonás, ¿verdad?, tenía una relación extraordinaria con Dios. Dice, sabía yo que tú eres. Lo describe tal como es. Tú eres compasivo, tú eres clemente, tú eres lento para la ira, tú eres de esos que se arrepienten lo que dicen y tú eres que no cumple lo que prometes. O sea, no cumple las amenazas. Este tipo de descripción que hizo Jonás es como aquellos que tienen una relación muy cercana, amén, que va más allá de su carácter. A pesar del carácter fuerte que tenía Jonás tenía esa relación con el Señor, porque lo describe. Por eso fue que yo me salí de Tarsis, me salí de Nínive y me fui a Tarsis, porque yo sabía lo que tú eres, amén. Entonces vemos que este tipo de descripción en la vida de Jonás, ¿verdad?, hace entender eso. Aparte de que nosotros podemos tener esa comunicación con el Señor, también Dios conoce nuestro carácter, amén. Pero ¿cómo moldeamos nuestro carácter cuando nosotros venimos a este nuevo nacimiento en Cristo? Podemos ver, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos al nuevo nacimiento en Cristo, vemos que nosotros venimos muchas veces con un vocabulario pésimo, ¿verdad? Venimos amañados, venimos con muchos resabios, con un temperamento variable, ¿verdad? Cuando a menos acuerdo estamos contentos, después estamos enojados, a veces no nos pueden ni ver, porque también eso nos molesta. Y a veces estas acciones hablan mucho de nosotros, amén. Pero en realidad, ¿verdad?, el tiempo, y es que todas estas acciones, toda la forma de nuestro ser, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, todo este comportamiento es lo que muchas veces nos ha acompañado a lo largo de la vida, ¿verdad? Si es una persona que ha venido a los pies de Cristo joven, pues no tendrá mucha manía. Pero cuando venimos ya a una edad más adulta, entonces sí que cargamos un montón de cosas que nos es difícil muchas veces sacarnos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra, pero dice el Señor que a medida nosotros vamos leyendo la palabra, nos damos cuenta que tenemos que despojarnos, cambiar muchas veces nuestras actitudes, nuestros hábitos que nos perjudican mucho, amén. Y eso es lo que nosotros muchas veces rehusamos cambiar. Nosotros rehusamos cambiar a la luz de la palabra. Y le decía el versículo 3, Señor, te ruego que me quites la vida, le decía Jonás.
y le decía al Señor, ¿acaso tienes tu razón? ¿Verdad? Entonces nuestro carácter muchas veces juega una mala pasada en nuestras vidas, ¿verdad? Si no le pedimos al Señor que los controle definitivamente por nosotros mismos, pues no los podemos controlar. Versículo 5 dice, entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, y ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Imagínense. O sea, aparte de que era enojado, quería ver la destrucción que en realidad el Señor iba a hacer, ¿verdad? Entonces vemos que, ¿qué fue lo que dispuso el Señor para Jonás en ese momento? Pues el Señor dispuso que creciera una planta, ahí donde él estaba recostado viendo la destrucción de Nínive. Dispuso el Señor que creciera una planta, que le hiciera sombra, ¿verdad? Que le hiciera sombra, que lo cubriera y que estuviera tranquilamente. Y dice que Jonás se alegró grandemente. En el versículo 6 dice, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Amén. Ahí Jonás presentó un carácter apacible, un carácter, ¿verdad?, como de esos que está agradecido por lo que Dios había hecho en ese momento, que el Señor había hecho con esa planta. Y es que muchas veces cuando todo nos va bien a nuestro alrededor, sentimos ese agradecimiento, ¿verdad? Tenemos ese agradecimiento, pero cuando muchas áreas de nosotros son tocadas, como que ya no nos gusta. El Señor dispuso, dice que también dispuso para Jonás, verso 7, al día siguiente, dispuso un gusano, dice, para que eliminara la planta. Dispuso también un viento sofocante. Dispuso también que el sol le hiriera la cabeza a Jonás. Y esta reacción de Jonás dice, me es mejor la muerte que la vida. No sé si usted alguna vez ha sentido que cuando Dios quiere quitar esas áreas de nuestra vida que estamos bien arraigados en ellos, como que ya no nos gusta. Le ponemos muchas veces condiciones, Señor, mira, yo voy a cambiar, pero eso sí, tranquilo, poco a poco, no así de un solo, sino que poco a poco vamos a ir cambiando. O a veces, no sé si usted ha escuchado aquella frase que dice, cuando yo estaba en el mundo, mejor todo me iba bien, pero desde que vine a los pies de Cristo, todo me va mal. No sé si usted lo ha escuchado. Casi siempre todos somos iguales en esa área. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra, cuando ya nos están quitando muchas cosas, entonces como que ya no nos gusta. Y eso es lo que muchas veces decimos, en el mundo yo estaba bien, amén. Pero cuando vengo yo a Cristo y Cristo me quiere moldear, como que ya eso ya no me agrada. Ya no me agrada porque me está tocando áreas que yo me siento cómoda con ellas. Y eso es lo que hace que nuestro carácter se ponga. Podemos ver en Jeremías capítulo 44, versículos 16-17. Dice su palabra, no escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramarle libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno. ¿Ve? Ellos rehusaban ese cambio. ¿Por qué? Porque dice, no escucharemos eso. Jeremías les estaba diciendo que ellos tenían que cambiar y decía, no vamos a cambiar. No escucharemos esa palabra. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba diciendo que ya no siguieran haciendo incienso a la Reina del Cielo ni derramarle libaciones. Pero dice que no, porque ellos estaban cómodos, que sus padres, sus reyes, sus jefes de esa ciudad y de Jerusalén habían hecho eso y que tenían abundancia de pan. Eran felices y no habían mal alguno, ¿verdad? Entonces esto desde siempre ha existido, ¿verdad? Satanás siempre ha intentado desviar nuestro caminar. Satanás es el método que aún sigue haciendo hasta hoy, debilitando al creyente. Debido a la desobediencia muchas veces porque no queremos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces vemos que es a la luz de la palabra es necesario que nosotros nos dejemos moldear y podamos cambiar con ella. Amén. Jonás dice que persiste.
Todavía el Señor le dice, ¿acaso tienes tú razón? Le da la segunda otra vez pregunta y le dice, ¿acaso tienes tú razón? Y le dice, sí tengo razón, le dice en el versículo 9, tengo razón para enojarme hasta la muerte. El carácter de Jonás era tremendo, amén. Y dice el Señor, y no de apropiarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales, amén. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de nuestro carácter, de nuestra forma de hacer las cosas a nuestra manera y de tomar actitudes que no nos compete hacerlo, amén. Que tomar decisiones o cosas que a nuestra forma de pensar. Y vamos a abrir en el libro también de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Leo la palabra, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad, y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes de que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí te sanaré, y al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a tu ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Vemos, ¿verdad?, que Isaías, otro al servicio del Señor, recibe esa orden de irle a decir a Ezequías, ordena tu casa y morirás. Pero dice que Ezequías dice que se pone a llorar inmediatamente, amargamente. Se pone inmediatamente, rodó sus rodillas y a orar y decirle, te ruego que hagas memoria, le dice al Señor, amén. Te ruego que hagas memoria. Te ruego, he andado delante de ti en verdad y en integridad de corazón. He hecho cosas que te han agradado y he hecho lo bueno delante de tus ojos. Imagínense la condición de Ezequías, ¿verdad? De decirle, haz memoria, Señor, haz memoria de lo que yo he hecho delante de ti. Y antes de que terminara, dice la palabra, que terminara de llorar Ezequías, Isaías se devuelve y le dice, el Señor ha escuchado tu oración y ha dicho que te añadirá 15 años más. ¿A qué se debió esto de que el Señor cambiara en ese momento la orden que había dicho a Ezequías que iba a morir? El Señor se acordó de eso. Y eso lo podemos ver en el mismo libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 7. En el 3 dice, Segunda de Reyes 18, 5 y 7. En el 3 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero en el 5 dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, ni antes después de él. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él y a donde quiera que él iba, prosperaba. Ezequías dice, se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió más. Podemos seguir leyendo más que de las cosas que hizo eso. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor mira, cómo Dios dio esa respuesta inmediatamente a Ezequías, porque él vio las acciones que él estaba haciendo. Al igual de nosotros, también Dios mira las virtudes que cada uno de nosotros tenemos, a pesar de nuestros caracteres, amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que Isaías obedeció inmediatamente. Isaías no cuestionó al Señor la orden que le había dado. Así como le dijo, ven, ordena tu casa que morirás, esa misma orden le fue a decir. Inmediatamente le dijo el Señor, ve y dile que me he arrepentido, que le doy 15 años más. Inmediatamente Isaías vuelve y le dice, no cuestionó lo que el Señor había dicho. ¿Saben por qué? Porque Isaías había aprendido que en el corazón del hombre solo Dios lo conoce.
Amén. Por eso no cuestionó Isaías nada. Entonces vemos tanto Jonás como Isaías recibieron un mensaje de parte de Dios. Uno lo dio en base a su criterio personal y otro lo dio en base a su obediencia. Es una gran diferencia. Tenemos que aprender, ¿verdad?, en esas áreas. Y ambos eran profetas del Dios Altísimo. Ambos, amén. Entonces, mientras no nos despojemos de eso que acarrea una mala comunicación, que acarrea o desobediencia, no miraremos esos beneficios de la gracia de Dios, de su misericordia, de su fidelidad. Esos beneficios son los que Dios quiere que nosotros obtengamos a través de esa obediencia, a través de ese caminar con Él, como lo hizo Ezequías y como lo hizo Isaías. Amén. A pesar de todas esas cosas, Dios dispuso esas áreas, vio las acciones de Ezequías. Amén. Entonces, toda disposición que el Señor ha deseado para nuestras vidas son lo mejor, ¿verdad? Entonces, con eso el Señor nos quiere dar a entender que Él tiene control de nuestro carácter, de nuestras actitudes, y que ya no nos compete a nosotros hacer juicios sobre ciertas personas. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios no nos niega, amén, el derecho de usar nuestras emociones, no nos niega el derecho de enojarnos, pero sí nos hace responsables de cómo las manejamos. Amén. Entonces Dios dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amén. Entonces muchas veces nuestro carácter hace que explotemos o que hagamos cosas, y a Satanás le encanta. A Satanás le encanta que nosotros demos lugar a nuestro carácter, porque esa es la forma de cómo él mete cizaña, como él mete esas cosas, ¿verdad? Nosotros nos ponemos furiosos, entonces nosotros vamos al terreno de Satanás. Amén. Vamos al terreno porque él dispone nuestro carácter, entonces como que nos cuida y nosotros explotamos. Pues esas palabras fuertes, ¿verdad?, dan lugar a ese desequilibrio de nuestras vidas. Amén. El Proverbio 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Hermanos, la llave para manejar tu enfado es encontrar la forma de cómo expresarlo sin tener que acabe en una explosión. Amén. Lo bueno es compartir nuestros sentimientos, pero debemos de hacerlo de una manera correcta. Al final no es quien tiene la razón, ni yo la tengo o tú la tienes. Al final la idea es tener una solución adecuada a todos los problemas. Amén. Yo les quiero contar una experiencia, ¿verdad?, que yo tuve cuando ya estaba bien entrada en los caminos del Señor. Pero mi carácter era tremendo, amén. Tenía un carácter que es efusivo. Siempre he sido así, bien efusiva. Pero resulta que yo estaba haciendo un devocional al Señor, un devocional de solo alabanzas de 5 a 6 de la tarde, amén. Y resulta que cuando yo hice ese devocional, yo iba todas las tardes, estaba de 5 a 6, el devocional hacía. En una fila así de casas que nosotros teníamos, mi casa era en medio, y en la primera casa de la fila de ese pasillo vivía una pastora del Templo Elim, de otra iglesia que no me congregaba ahí, pero éramos vecinos. Y resulta que esa mañana yo me levanté, y en ese entonces yo no trabajaba, y aparte de eso pues estaba pendiente de mi esposo, porque él era el único que entraba el dinero a mi casa. Y ese día yo amanecí sin nada de leche, y yo quería leche y quería también unas toallitas sanitarias para mi uso personal. Y resulta que me levanté de madrugada y le dije, Señor, yo necesito que me proveas hoy para una leche, que quiero tomar leche, Señor, y mis toallitas. Pasaron las 9, me levanté muy temprano, tranquila, yo serena ahí. Pasó las 9, pasaron las 11, pasaron las 12, y yo cada vez que miraba a alguien que se asomaba, decía yo, Señor, tal vez por medio de ellos nos van a proveer. Y resulta que me dieron las 2, las 3, y afuera de mi casa había como una especie de una escalerita así pequeña. Cuando me dieron las 5 de la tarde, que yo tenía que ir a hacer el devocional, sí, entré a mi casa, entré a mi habitación y me arrodillé y le dije yo, mire, Señor, le he pedido a usted una leche
le he pedido a usted una toallita sanitaria para mi uso y son las 5 de la tarde y usted a mí no me ha dado nada. Por lo tanto, yo a usted no le daré nada tampoco. Y me he salido, me he levantado, enojada, molesta, porque no me había solucionado mi problema y me senté en las carreritas afuera. Cuando estaba yo hacia afuera, yo ya sabía lo que había hecho a mí, pero me senté y dije yo me voy a relajar. Y en lo que estaba relajándome, pasa la hermana de la pastora del templo Elí y me dice, vamos, acompáñame a orar a mi casa, me dijo. Oh, cuando me dijo así, acompáñame a orar a mi casa, dije yo, Señor, ¿qué es lo que me vas a decir? Porque yo ya sabía lo que yo había hecho, de acuerdo a mi carácter, a mí. Y yo llegué y yo iba avergonzada porque yo sabía lo que yo había hecho en ese momento. Y cuando yo llego a la casa de ella, yo me arrodillo y yo estoy esperando de que la hermana me dijera que el Señor había dicho que yo era rebelde y todas esas cosas por la actitud de que yo había hecho. Pero resulta que a medida íbamos viendo la oración y estábamos las dos ahí, resulta que al final tuve que levantarme yo a ministrar a la hermana y la hermana sintió una unción, algo tremendo, algo especial. O sea que a la hora no fue la hermana quien administró a mí, sino que fui yo quien administré a la hermana. Y entonces cuando terminamos de orar, yo salí confundida, hermano. Confundida totalmente, porque yo decía, ¿cómo es posible? Si yo acababa de decirle al Señor, mire Señor, como usted no me ha dado nada, pues yo tampoco a usted le voy a dar nada. Y entonces, al ver eso, ¿verdad? El Señor, por medio de ella, les quiero decir también que me proveyó lo que en realidad necesitaba y me proveyó mucho más porque ella tenía una finca y de esa finca traía un montón de cosas y me suplió un montón de cosas. Entonces, nuestro carácter muchas veces hace que hagamos cosas que no son, ¿verdad? Y ustedes podrán pensar, me fui avergonzada, pero después cuando regresé venía confundida, totalmente confundida. Decía yo, Señor, no puede ser posible que en vez de yo de recibir palabra, la que recibió fue ella. O sea, mi actitud en ese momento daba más énfasis a que en realidad me corrigieran. ¿Me entienden? Y ustedes podrán pensar, bueno, esa experiencia bastó para que yo cambiara. Pues no, les voy a decir que no. 2 meses más adelante me enojé una semana con el Señor. Le dije, Señor, a mí no me diga que le vaya a predicar, no le voy a alabar, no le voy a hacer nada, entraré a la iglesia, pero estaré ahí, Señor, y enojadísima la muchacha. Porque no me había dado dinero para ir a un retiro especial y le decía yo, Señor, no comprendo, es que yo iba a ir a un retiro, viernes, sábado y domingo, porque nos llevaban a ese retiro para que nosotros pudiéramos buscar más del Señor. Y le dije yo, no me has proveído, Señor. Entonces no entiendo. Y cuando llegaba a las reuniones yo les decía, no, es que no voy a hacer nada, porque no me ha proveído el Señor para hacer esto. Al final comprendí que se me pasó en una semana, pero me duró una semana más. Todos los días decía lo mismo, porque nosotros todos los días nos congregábamos y todos los días hacía lo mismo. Pero al final de la semana se me pasó y fui volviendo a agarrar otra vez las mismas cosas. Al final, como al mes y medio, supe por qué Dios no me había permitido ir a ese lugar. Dios me guardó de una cosa tremenda, hermanos. Y yo, desde esa vez, yo no cuestiono lo que Dios hace en mi vida. Suficiente con esa vez. Ahora me enojo, siempre igual me enojo, me enfado. Si alguien me dice una cosa, ustedes saben que cuando nosotros venimos y nos ponemos a alabar al Señor, nosotros siempre entramos con adoración al Señor, nuestras oraciones en adoración. Y yo cuando estoy así, que estoy enfadada o que tengo un recelito con alguna hermana o que me han dicho alguna palabra que no me ha gustado, yo lo primero que le digo, mire Espíritu Santo, hoy tenemos un problema, estoy enfadada, no le puedo adorar mientras no me quite esto de mi corazón. Aquella hermana me vio mal, yo siento un recelo contra esta. Aquella me dijo una cosa que no me agradó, estoy enfadada, Señor, porque usted no me ha dado nada. Cuestiones de esas yo siempre empiezo primero a decirle al Señor para que limpie mi vida, para que limpie mi corazón y no almacenar esas cosas. Amén. He aprendido que cuando nosotros venimos, si nuestro carácter es fuerte,
lo primero que tenemos que hacer es moldearlo, postrarnos ante el Señor y decirle, explicarle al Señor cuál es nuestra forma de ser, por qué en realidad nosotros estamos así, para que Él sane y restaure y Él modifique nuestras áreas, ¿verdad? Por eso les decía yo que nosotros somos los únicos que disponemos de cómo vamos a actuar en esas áreas de nuestra vida. El carácter no lo vamos a moldear por nosotros mismos, pero si lo venimos y lo ponemos en la presencia del Señor primeramente, Él lo hará, ¿verdad? Y les digo que sí lo hará porque a mí me ha moldeado un montón, bastante, hermanos, sinceramente les digo. Entonces esas experiencias son las que Dios ha manifestado y que tanto Isaías como Jonás, ¿verdad? Uno que emite juicios a su criterio, aquella hermana es tal cosa, esta viene, a nosotros venimos amañados por esto, o algo así por el estilo, no es necesario, amén. No es necesario porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ver primero nuestra vida antes que el sucio de las más personas, amén. Y esa área solo el Señor le compete, a nosotros no nos compete hacer nada, amén. Este ha sido el mensaje, esperemos que Dios tome control. Nosotros queremos alabarle, queremos obedecerle, queremos buscar al Señor en todas sus áreas, en todo su esplendor. Pero mientras hay cosas que nosotros tenemos que ser quitados, y una de las cosas que tiene que ser amoldeados son nuestro carácter. Porque vendrán muchas personas con otras amañadas, ¿me entiende? Con diferentes cosas que vendrán del mundo, cargados de muchas cosas que nosotros ya poco a poco lo hemos ido despojándonos, pero vendrán otras que vendrán más cargadas. Y es en realidad lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos despojemos y que nosotros podamos enseñar a través de su experiencia, a través de mi experiencia, que eso lo podemos lograr a través de su palabra, a través de su dirección y a través de su comunión y obediencia en el Señor. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Señor, tu palabra dice que tú eres ese barro, Señor, que nos ha formado. Señor, no nos formaste de lodo, nos has formado del barro, Señor, que es más consistente. Ese barro, Señor, sirve, Señor, para moldear y modificar, Señor, nuestra vida. Muchas veces, Señor, son áreas que no desconocemos, Señor, que no desconocemos ni nosotros mismos. Pero que a la luz de tu palabra, Señor, podemos hacerlo. Lograr, Señor, que nuestro carácter sea amoldable a tu gracia y a tu perfecta voluntad. Hoy queremos, Señor, agradecerte, porque parte de ese carácter, Señor, es como nosotros venimos y queremos honrarte y queremos glorificar y queremos exaltarte. Pero hay cosas, Señor, que en nuestras vidas tienen que ser cambiadas, restauradas, sanadas, edificadas, Señor, para que nosotros podamos dar un avance especial. Señor, nuestro carácter es moldeable, tenemos temperamentos efusivos, apacibles, melancólicos, Señor, y con cada uno de ellos nosotros tenemos que trabajar, pero en comunión contigo, Señor, en obediencia y bajo la dirección de tu palabra. Tú has dejado muchos mensajes, Señor, muchas vivencias, Señor, de personas, Señor. Jonás será uno de ellos, Señor, pero Isaías también es el cambio, la otra moneda, Señor, como hay otras personas, Señor, con corazones apacibles, con corazones, Señor, que en realidad desean, Señor, servirte. La providencia, Señor, de tu amor, de tu misericordia es lo que en realidad nosotros necesitamos en nuestro vivir. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.